Bueno, ya estamos en directo. Aritz, te voy a pedir que actives la cámara y ya nos ponemos modo entrevista. Bueno, pues bienvenidos al webinar de los videojuegos al fútbol real, de cómo aplicar la estrategia del eSport al deporte rey, el fútbol, para aquellos despistados. Y hoy tenemos el placer de contar con Aritz González. Él es el director general de Bisons eClub, un club vizcaíno de eSports que actualmente planta cara al famosísimo COI, que es propiedad de Ibai Llanos y Gerard Piqué, a otros tantos como Giants, y bueno, pues es un equipo referencia en la Superliga de League of Legends y Valorant. Arech además es experto en marketing, ventas, patrocinios y bueno, eventos. Y ha trabajado en grandes empresas. Arich, es un placer tenerte aquí y bueno, bienvenido una vez más y te queríamos agradecer de parte de todos pues tu presencia aquí. Vale, muy buenas, Pablo. Muchas gracias. Un placer estar aquí, pasar esta tarde aquí con vosotros charlando sobre todo esto. Me alegra, me alegra. Bueno, a ver, primero, antes que nada, para los despistados, quitando un poco esta presentación corta, porque pues por ir al grano, queríamos empezar un poco, nos gustaría conocerte un poco más y queríamos que nos contaras quién eres y a qué te dedicas, más allá de un poco esa breve explicación que he dado yo. Pues Vale, adelante si... Vale, pues me llamo Aritz González, como bien has dicho, soy el director general de Bisons eClub. Bisons eClub es un club de eSports que nació el pasado mes del 4 de noviembre de 2021, o sea, todavía somos jovencitos y yo, bueno, antes de dedicarme a estar aquí en la dirección general de Bisons, al terminar la carrera, pues tuve 2 años en Los Ángeles trabajando, tanto en la industria musical como en la industria cinematográfica, en 2 agencias de marketing de allí. Después volví aquí a Bilbao y estuve prácticamente 7 años trabajando en Lastur, la promotora del Bilbao BK Live, el Askena Rock Festival, el Vime y otros muchos festivales, en la sección de patrocinios, llevando los diferentes patrocinios de los festivales. Luego pasé a Luquia, a la empresa de betting, estuve ahí un par de años y de ahí ya entré a gestionar Bisons. Ok, podemos decir que eres un experto y con una amplia experiencia, como adelantábamos, en este tema de los patrocinios, por lo que veo. Y bueno, te lanzaste un poco al mundo de los esports. Te quería preguntar, ¿con qué edad te introdujiste en este mundo de los videojuegos y cuál es tu relación con el sector antes de los esports como tal? Más vamos a hablar de los videojuegos primero. Sí, o sea, vamos, yo al final, pues como cualquier chaval de pequeño te gusta jugar a los videojuegos, sí que es cierto que nunca he sido un enganchado de estos que dicen que se pasa horas jugando al FIFA y demás, más incluso el FIFA es un videojuego que no me gusta nada, ¿sabes? No me parece divertido, yo era más de videojuegos como el Final Fantasy o así, videojuegos que tenían 70 horas de juego, que siempre era algo diferente, entonces yo nunca he sido mucho de jugar a videojuegos, o sea, cuando un videojuego me gustaba, me podía pasar horas jugando, pero igual era un videojuego al año, ¿no? Entonces, bueno, siempre he seguido, o sea, me han gustado los videojuegos, pero tampoco de estar todo el día jugando. Y lo que son los esports al final siempre los he seguido porque me parece algo realmente interesante, sobre todo también pues a nivel marcas y las similitudes, ¿no?, que al final que tiene con el deporte tradicional, ¿no? Y eso sí, o sea, lo que son los videojuegos, o sea, como cualquier fan, y como cualquier aficionado que le gustan los videojuegos, pues jugar. O sea, no he sido jugador profesional de League of Legends antes de entrar en Bisons, ni muchísimo menos. Conozco el videojuego, jugué cuando salió allí por 2011, y luego pues estuve bastantes años sin jugar, lo seguía por los diferentes equipos que había, hasta que montamos Bisons y ya me metí mucho más en detalle dentro de los esports. Claro, dices que has estado, bueno, siguiéndolos, pero te quería preguntar un poco cuándo vino en los esports, cómo se dio la oportunidad de entrar en un equipo, de formarlo, de fundarlo y, bueno, qué te apasiona de ellos, porque nos gustaría saber un poco qué te hace lanzarte a la piscina y ver que tiene potencial. Al final, bueno, Bisons nace de la idea de un club, de un equipo de empresarios de Bilbao, de Vizcaya, de Zaragoza, con la idea de crear un club de esports aquí en España. Entonces, bueno, pues ellos tenían esa idea, pero
querían a alguien pues eso, que lo dirigiese, que estuviese llevando el día a día. Entonces fue cuando me llamaron a mí, me contaron la idea que tenían, estuve con ellos desde el primer momento ayudando a preparar el proyecto. Evidentemente, cuando se empezó a analizar, quieres montar un club de eSport y quieres tener una legitimidad dentro del sector, lo que es a nivel nacional, a nivel de España, pues todo pasa por participar en lo que es el deporte rey, o sea, el fútbol a los eSports es el League of Legends, ¿no? Entonces, en España, analizar qué liga de League of Legends hay, vale, pues está la Superliga. La Superliga, ¿qué la gestiona? La gestiona el grupo MediaPro a través de la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional. Vale, hay 10 equipos. ¿Qué podemos hacer para estar ahí? Bueno, pues como la NBA es una franquicia y tú la única forma que tienes de entrar ahí es el poder adquirir una plaza, comprar la plaza de otro club. Nos pusimos en contacto con la liga, con algunos clubes, y sí que había un club en este caso de Barcelona, que era BCN Squad, que estaban interesados en vender la plaza y salir de la competición. Nosotros les hicimos una oferta por la plaza y al final, bueno, pues una negociación. Llegamos a un pacto por comprar la plaza por una cantidad económica. Eso fue en mayo más o menos de 2021 y de ahí a la de 3 meses salió la noticia de que iba ya no seguir a que compraron otra plaza. Semanas después salió la noticia de que Heretics entraba, semanas después salió la noticia de que el Barça entraba. Entonces, a nosotros como que la ola nos pasó por encima. O sea, no en ningún momento sabíamos que estos clubes iban a entrar en esa liga y realmente entramos en 2022 en esa liga en el que de 10 equipos, 4 eran nuevos. ¿Y qué? O sea, nosotros estábamos nosotros, pero ¿qué 4 equipos? Estaba Bisons, estaba el Fútbol Club Barcelona, estaba COI y estaba Heretics. Entonces, bueno, para nosotros realmente fue una auténtica pasada entrar en el momento en el que la Superliga de League of Legends explotó. Fue en el momento justo, vamos, una apuesta y salió, vamos, más que bien, porque ya veo que las clasificaciones están siendo buenas, ¿no? No sé tanto el último año, pero parece muy buena dinámica y eso habla bien de la gestión que estáis haciendo del equipo, ¿no? Por otra parte, sabemos que ya relacionándolo un poco con el tema del webinar de hoy, sabemos que eres un gran aficionado del fútbol. Bueno, como buen bilbaíno que eres, serás fan del Atleti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Fan y socio. Fan y socio. Fan y socio, vale, me gusta. Eso es de verdad querer los colores. Me gustaría preguntarte qué similitudes y diferencias hay entre los eSports y el fútbol en cuanto a la estrategia, bueno, la táctica y la preparación, ¿no? Prácticamente empezando por el personal, o sea, la gente cuando le hablas de, no, trabajo en un club de eSports, gestiono un club de eSports, ¿pero qué son? ¿Eso qué? Los chavales que juegan a videojuegos y ya. Entonces, cuando te empiezas a explicar de no, son, en el caso del League of Legends, son 5 chavales que compiten conjuntamente. Yo comparo mucho el League of Legends cuando tienes que explicar a alguien más que al fútbol, al baloncesto, ¿no? Porque es un 5 contra 5, cada persona del League of Legends tiene una posición muy concreta en la que tiene que jugar, con una estrategia muy concreta, pero es que más allá de esos 5 jugadores tenemos un suplente, tenemos un psicólogo deportivo, tenemos un preparador físico, tenemos un analista, que ahí es donde entraremos ya con la parte de inteligencia artificial, tenemos un entrenador, tenemos un segundo entrenador, o sea, las similitudes son, realmente en el staff técnico se ve prácticamente que es como el de cualquier otro deporte, en este caso como el del fútbol. Claro, hablas de las estrellas, que igual son los 5 jugadores, pero están las estrellas que no se ven, ¿no? Que hacen que el equipo funcione y carbure perfectamente como lo está haciendo en la liga. Eso es. Vale. Y me ha gustado que has hablado del analista. Es una figura, creo que fundamental y que en el fútbol, como veremos, está creciendo y yo creo que se inspira un poco en lo que estáis haciendo en los eSports, ¿verdad? Eso es, al final, por ejemplo, en el caso de League of Legends, es un videojuego que se juega sobre un servidor en el que tú realmente sacas un montón de data porque es todo digital, ¿sabes? Así como en deporte tradicional es algo físico completamente, no hay... O sea, a día de hoy sí que se están introduciendo mucho hardware, mucho software, apoyándolo directamente donde el propio jugador, pero realmente es el jugador físicamente quien tú tienes que analizar lo que corre, tal, y luego traquearlo. En League of Legends directamente estás jugando directamente sobre un servidor, sobre algo digital completamente. Entonces, toda esa data, nada más terminar el partido, la tienes. Y para analizar al rival, todavía es mucho, o sea, es como, digamos, más sencillo, por así decirlo, ¿no? Porque a través de la API conectas con la API de League of Legends y te traquea un montón de información, ¿no? Entonces, al final, para el analista, tiene mucho que analizar, porque en el League of Legends, si nos ponemos a analizar bien lo que es el videojuego, al final, para el que no lo conozca muy bien, League of Legends es un videojuego, una partida, se juega 5 contra 5 y esos 5 jugadores, cada uno elige un personaje.
hay más de 160 personajes para elegir, cada personaje con sus 4 habilidades especiales o incluso 5. Entonces, realmente toda la información que se puede llegar a dar es una locura, ¿no? Entonces, son partidas que duran 40 minutos en un mapa. El videojuego trata, digamos, como lo de atrapa la bandera, ¿no? Tú empiezas en una base, el equipo rival en una base, te encuentras en mitad del mapa, dragones, peleas, magias, etcétera, etcétera, pero tú lo que tienes que hacer es llegar a la base del rival y destruirla, ¿no? Entonces ahí se saca mucha data y es fundamental el trabajo, en este caso, del analista con diferentes programas con los que se trabaja para analizar cómo juega el rival estratégicamente, cuando empieza la partida, hacia dónde se mueve, etcétera, así como los jugadores, qué campeones, es decir, qué muñecos, por decirlo así, suelen utilizar habitualmente y cuáles se les dan mejor y cuáles se les dan peor. No, te agradezco que hagas el esfuerzo de explicárnoslo para el abuelo o la abuela, porque al final tenemos mucha audiencia seguramente que esté familiarizada, pero otra mucha que desconozca los términos que utilizas a la hora de dirigirte a los esports y bueno, con eso también tratamos de acercar un poco estas nuevas tendencias. Pero hablabas algo del analista que me ha causado un poco de un interés. El postpartido debe ser intenso porque todos esos datos de los que hablas ya están creados y es básicamente es una labor extensa de analizarlos y de trabajarlos. Me gustaría saber qué métodos y herramientas usas para, bueno, analizar estas fortalezas y habilidades que puede tener el equipo de los esports. Y me gustaría, si pudieras explicarnos si existen similitudes que se utilicen en el fútbol, si las conoces, o en el básquet, como comentas, pero bueno. Sí, realmente, en este caso, para League of Legends sí que existen programas concretos que te venden la versión gratis, la versión super premium, etcétera, etcétera, en el que te extrae información. Luego también muchos analistas, en este caso, pues vamos, son los que les encanta picar código y se crean incluso sus propios programas, gracias a la API de League of Legends que te saca de Riot Games, que te saca toda la información. Tú al final puedes crear también tus hojas de Excel, por así decirlo, bien programadas y bien organizadas para sacar toda esta data, ¿no? Entonces, pues al final, tú lo que sacas, en este caso el analista, lo que consigue sacar, no ya después de cada partido, sino si puede ir a la partida que jugó este rival contra este otro hace 3 años y analizar realmente qué se hizo, pues cuando el jungla, no voy a utilizar palabras técnicas de League of Legends, pero un personaje, al empezar el juego, hacia dónde va, qué pone en un sitio de visión, hacia dónde se mueve y eso contrastarlo con lo que ha podido hacer ese mismo jugador en diferentes equipos en los que ha estado en los últimos 3 años, entonces al final te da una data, todo eso, que dices, vale, pues al final vemos que este jugador, cuando empieza jugando en el lado rojo del mapa, si juega este personaje, en el 85% de los casos ha hecho esto y esto. Entonces, claro, tú estratégicamente, para analizar al rival, tienes ya esa información y dices, vale, cuando se ha cogido este personaje, vale, chavales, una vez ha terminado el draft de que cada jugador ha elegido su personaje, pues has analizado y has visto que el jungla rival se ha elegido un muñeco en concreto. Oye, acordaros que, tal y como hemos visto en la charla de análisis, porque al final siempre, previo a los partidos cuando jugamos, hay una charla de análisis entre todos los jugadores, con los entrenadores, en el que ven toda la data que ha sacado el analista con los highlights concretos y hacen la discusión del draft. Oye, este jugador normalmente su top 5 de campeones, de muñecos que elige para jugar, es este, vale. Si elige este, ¿tú qué vas a elegir para hacerle el counter? O sea, es el personaje que le puede contrarrestar. ¿Sabes jugarlo bien? No, vale, pues acordaros que si se elige este, va a hacer el 89% de las veces hemos visto que hace esto. Estaros preparados para tú ir allí y estar esperándole y en el nivel 1, o sea, que se puede sacar muchísima información. Claro, al final, el conocer al rival, ¿no? Y estudiar al rival es importante, ¿no? Y comentas, bueno, pues que conocerlo en esa amplia variedad de jugadores que se pueden elegir o personajes, es fundamental que el equipo elija estratégicamente un rol o un personaje en función de lo que vaya pasando en el pick, ¿no? Un poco eso es por donde quieres explicarnos, ¿no? Vale. A mí me fascina lo que hablas porque creo que en el mundo del fútbol esto es algo que se viene haciendo, se está empezando a hacer y creo que el fútbol tiene mucho que aprender de estos deportes que podríamos tildar de nuevos porque existen desde hace pocos años, pero que tienen mucho que aportar, la verdad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, yo así que lo veis, o sea, si lo comparamos con el fútbol, digamos que es como si empieza, nada, antes de empezar el partido, ningún equipo anuncia el 11 inicial,
y cada equipo dice, venga, va, yo de portero voy a sacar a este. Entonces el otro equipo dice, vale, pues sabiendo que tu portero va a ser este, yo voy a sacar este delantero. Entonces dice otro, vale, pues yo voy a poner este central. Vale, pues yo sabiendo que vas a poner este central, voy a poner este. Entonces, realmente armas el equipo justo un minuto antes de iniciar el partido, viendo que va sacando tu rival para intentar contrarrestar cada una de las cosas que tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, sí que es algo que trasladándolo al deporte tradicional, ¿no? Y en este caso al fútbol, pues bueno, pues que no se te puede pasar por la cabeza hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que a día de hoy yo creo que en el fútbol se está trabajando muchísimo y analizando muchísimo, y cada día más gracias a la tecnología está ayudando a ver, pues eso, lo mismo que decíamos que en el League of Legends, este jugador cuando se elige este personaje y hace esto, pues tú al final ves a un equipo contrario y con la data dices, oye, estos cuando empiezan jugando, me invento, en el lado que te pega en la parte sur porque les da el sol de frente, me estoy viendo una chorrada. Sacan, tiran la primera siempre a la izquierda banda, tal y tal. Entonces es algo que a día de hoy entiendo que se puede sacar, se puede analizar y tú puedes estar preparado como contrario para intentar contrarrestar eso, ¿no? Lo único que estaba pensando cuando decías eso, lo primero que se me venía a la mente era que no estuviera Piqué en este streaming, porque es una persona que es capaz de poner de aplicar esas normas que comentabas, el cómo hacer el draft de jugadores más en el momento, en directo, que no nos oigan en la Kings League, porque bueno, esto podía ser una cosa para la segunda temporada. La liga ya veo que todavía es más reticente a este tipo de normas, pero sí es verdad que está muy, muy al día en aplicar o implementar este Big Data y el análisis de la información. Pues comento con Microsoft Azure, que bueno, patrocinador de la liga y que aporta un montón de data, que todavía a veces es un poco polémica por la probabilidad de gol y este tipo de informaciones que nos aportan, pero que está ahí y que viene con mucha potencia, ¿verdad? Así es, sí. O sea, ahí ya se está viendo cómo cada día las empresas tecnológicas están mucho más patrocinando grandes competiciones, ya sea de fútbol, básquet en Estados Unidos, NFL, etcétera, etcétera. Pero al final, si nos vamos a la NFL, siendo un deporte tan estratégico y tan de momento y tan que estar como jugando al Rix prácticamente, pues toda la información que se puede sacar ahí, los datos, los análisis, cómo se mira todo, hacia qué lado defiendes, hacia qué lado cambias, es una auténtica locura, ¿no? Entonces, digamos que cada día es como que deja de tener ese toque mágico de a ver qué puede pasar y casi está todo mucho más analizado de a partir en qué minuto esta persona va a hacer tal, hacia dónde va a ir, etcétera, etcétera. Claro. Porque hablamos del equipo y de que dentro del equipo existe un expertise enorme frente al rival. Pero ¿ves ese análisis y ese beneficio de analizar al rival y el juego dentro de un nivel más igual aficionado? ¿Qué impresiones tienes en el mundo del eSport? No sé, si por Twitter o foros se comparte esta data más a nivel amateur. ¿Existe análisis? Sí, a ver, realmente se comparte y se habla de ello, pero lo que dices tú, más a nivel amateur y más de, oye, pues si juega este personaje, si el rival va a jugar este personaje, tú juégale este porque es su counterpick y ya está, no se meten tanto a analizar de este jugador, si está jugando este personaje en el primer minuto, va a ir a hacerse al pick del Nashor, a hacer tal y tal. Eso ya es, digamos, que se mete mucho más en detalle los analistas para ver los movimientos de los personajes de los jugadores, pero sí que es verdad que hay mucho, o sea, que es muy fan de League of Legends, está muy metido y al final tú realmente en el League of Legends, a medida que vas avanzando en el juego, tu personaje va consiguiendo oro, ese oro lo vas gastándolo en comprar, hacer más fuerte a tu personaje, que las magias quiten más daño, que tengas más armadura. Entonces, en base a eso, tú también vas viendo el rival, los objetos que vas comprando e incluso en el momento vas montando tu estrategia de, ha comprado las botas de mercurio para tener más defensa mágica, vale, pues yo voy a comprarme otro objeto que hace penetración mágica, o sea, bueno, que estás en todo momento los propios jugadores también analizando todo lo que está haciendo el rival mientras están jugando, viendo qué objetos está comprando y con qué objetos pueden comprar ellos para también contrarrestar, hacerles más daño, o tener más defensa, etcétera. O sea, que es una constante, ya no solo los aficionados como los jugadores que están en cada momento analizando también el juego. Quería volver un poco al tema del equipo y mencionabas el entrenador, ¿verdad? Que el equipo tiene un entrenador, que podríamos decir una figura que si no entendemos de este deporte, poco podemos ver su aporte, pero por lo que comentas, debe ser alguien que esté estratégicamente colocado y que entienda muy bien lo que tiene que transmitir a los jugadores, ¿no? Tiene que analizar muy bien en real time esa data,
saber gestionarlo. Cuéntanos un poco Sí. qué funciones tiene, además de las que te Sí, comento así. es el papel de una persona, pues bueno, que lleva muchos años, no tanto jugando al videojuego, sino entrenando en el videojuego, conociendo todos los personajes que han ido pasando y que se van creando año a año, una persona que analiza mucho competiciones rivales, al final, así como en el fútbol, Europa, digamos, es como los mejores futbolistas están en Europa, no quiere decir que sean europeos, en los esports los mejores jugadores y las mayores audiencias de esports están en Corea y en China prácticamente. Entonces, pues un entrenador analiza mucho cómo se juega en China, cómo se juega en Corea, cómo se puede aplicar eso aquí en Europa o en España más concretamente. Es una persona que tiene un análisis, una visión del juego tan grande que al final se les transmite a estos chavales, porque digamos un chaval de media jugador League of Legends, el que estaba hace un año en su casa jugando con sus amigos en el circuito amateur, en año y medio puede estar ya compitiendo a primer nivel en la Superliga. O sea, digamos que son carreras muy cortas y muy rápidas. O sea, al final, yo también lo comparo, vamos a compararlo también con el fútbol, ¿no? Cuando a nosotros nos viene un jugador aquí con 18 años de Barcelona, es la primera vez que sale de su ciudad, viene a otra ciudad, con 18 años, le mandas pues están en una casa, en piso compartido con otros jugadores, y ves que es un chaval de 18 años que ha estado jugando a videojuegos en su casa y con sus amigos y que no ha salido de su ciudad, por así decirlo, ¿no? En muchas ocasiones. Solo comparas con el deporte tradicional, en este caso con el fútbol, y un chaval con 18 años, vamos, está completamente hecho en el sentido que ha visto de todo ya, ¿sabes? Entonces, aquí sí que es verdad que la carrera de los jugadores de esports empiezan a los 18 años y prácticamente para los 23, 24 ya han terminado por temas de reflejos, de que se pierden muchos reflejos, etcétera. O sea, son muy cortitas, pero muy intensas. Entonces, la figura de un entrenador es muy importante porque da mucha noción del juego a una persona que ha jugado siempre como más del amateur, no ha tenido tantos años para formarse. Un jugador de fútbol con 18 años ha pasado por 1000 entrenadores. Un chaval con 18 años tiene un entrenador, entonces el entrenador tiene, que formarle, tiene que darle del videojuego una formación express, casi día a día, de cómo se compite y cómo se juega realmente cuando estás compitiendo, a cómo lo haces del circuito amateur o del circuito que has estado con 17 años o 16 años jugando en tu casa. Es interesante lo que comentas porque hablas de la velocidad de la carrera en el eSport, pero también comentabas un poco la velocidad con la que los jugadores hoy en día entran en el mundo profesional. Un poco el tema del scouting, los directores deportivos, que entiendo que también tendréis vuestros equipos dentro del eSport, pero me ha parecido interesante cómo el análisis de los datos y esta información que tenemos sobre los jugadores más amateur nos puede aportar mucho valor para lograr futuras promesas del deporte, tanto en esports como en el fútbol, ¿no? Sí, ¿Cómo además analizáis? Sí, Sí, perdón. no, ¿cómo analizáis un poco las futuras promesas, el fichaje de jugadores? Cuéntanos un poco, perdona, que te interrumpía. Vale, no, pues en ese caso es, o por un lado tienes analizando otros equipos, jugadores que estén en otros equipos, pues en los que ya ves exactamente cómo compiten. En otros sí que es cierto que desde que empezamos formamos el bloque, se formó por jugadores que ya tenían una experiencia, habían estado compitiendo en liga y con jugadores también que eran rookies, ¿no? Que en este caso que eran como sus primeros años compitiendo. Y en League of Legends o en el caso de los esports, digamos que es fácil, entre comillas, analizar y ver lo que hay, porque claro, no es como el fútbol, que hay tantas posibilidades, tienes ciertos jugadores concretos y luego los jugadores también, para demostrar su nivel, tú juegas al videojuego, tienes, digamos, tu nick y a medida que vas jugando y vas avanzando, vas alcanzando nivel en el videojuego y hay un punto en el que alcanzas el nivel superior y a partir de ahí empiezas a ganar, se llama en League of Legends, que son los LPs como puntos, ¿no? Entonces, en hay páginas web que tú te metes y dices, necesito fichar un jugador que sea en la posición de support, vale, pero necesito que sea español porque sí o sí tengo que tener al menos 2 españoles en mi equipo de 5. Entonces dices, vale, necesito encontrar a uno. Te vas al ranking de puntos de League of Legends en LP y dices, support españoles, de arriba abajo, ¿quiénes son los que mayores puntos tienen? Cuanto más puntuación tengas que tú has jugado, se ve que tienes mucho más conocimiento del videojuego y que eres mucho más habilidoso, ¿no? Entonces dices, vale, el primero me sale el de que es el support de Team Heretics. Evidentemente ya está en Team Heretics. Entonces empiezas a echar para abajo, venga, pues que no tiene equipo a día de hoy, o de repente tiene una puntuación más que muchos
jugadores de primera y está en el circuito amateur. Hostia, pues te parece que es una figura. Entonces ya le hablas con él, le pides que te pase vídeos suyos que tenga jugando, en el que se le ve jugar y demás. Le puedes hacer incluso tryouts de que juegue con tus jugadores, porque también es muy importante la comunicación en League of Legends, no solo jugar, los jugadores están todos conectados entre ellos hablando de, oye, este va para aquí, vende para aquí. Entonces, cómo se comunica con sus compañeros, etcétera. Entonces, digamos que sí que es fácil hacer un scouting en League of Legends, lo que pasa es que las posibilidades hay muy pocas. Digamos que no hay mucho donde elegir dentro de los jugadores, la verdad. Bueno, pero me gusta lo que hablas de que existe ya una gran base de datos a la que los equipos recurrís para poder encontrar estas promesas. Y bueno, hablas de que este juego está muy... La data está básicamente, es automática una vez terminan las partidas, por lo que es fácil acceder a ella. Pero haciendo un símil con el fútbol, creo que tiene mucho que aprender y creo que está todo por explotar en este sentido de cara a crear estas bases de datos un poco más elaboradas, digamos, porque seguro que existen y los equipos trabajan con ellas. A mí ahora me gustaría hablar un poco, nos ha quedado claro la estrategia que utilizáis en el fútbol, pero no sé si conoces algún ejemplo de estrategia aplicada en los esports más al fútbol, voy a llamarlo de toda la vida. No sé si has encontrado algunas similitudes entre estos dos deportes. Hombre, o sea, la similitud casi de lo que os decía antes se puede encontrar más igual quizás con el básquet, más que nada porque son 5 contra 5, ¿no? Entonces estás en un campo y estás jugando 5 contra 5, ¿no? Entonces estratégicamente sí que puedes decir, oye, si este me viene aquí, 2 vamos a bloquear allí, etcétera, etcétera. Se pueden encontrar más similitudes así. En cambio, en el ser un 11 contra 5, ¿no? Pero al final prácticamente tú lo que tienes que hacer, las similitudes estratégicamente y jugando es presionar al rival, meterle en su campo, en el League of Legends, presionar a los jugadores, meterlos bajo su torre, tirar para adelante, apretar. En el momento que veas que uno está un poco perdido, vas a por él, porque aquí, bueno, vas a por él, digamos, lo matas y dentro de X segundos vuelve a aparecer otra vez a jugar, ¿no? Entonces, en el caso del fútbol, pues bueno, pues aprietas, metes mucha presión, con mucha presión intentas robar el balón y hacer tu jugada. Entonces, estratégicamente se pueden encontrar similitudes, pero no es algo que digas que sea muy comparable en ciertos aspectos. Sí, no, pero a ver, al final iba a poner el ejemplo de Leo Messi, que igual es la única persona poco analizable en el sentido, me refiero, la habrán analizado muchas personas, pero complicado saber por dónde va a venir el pequeño diablo, ¿no? Sí. Pero analizándolo un poco con jugadores, vamos a ponerlos así, que ataquen, sí podemos analizar ciertas jugadas que hagan recurrente. Se me ocurre el ejemplo de Robben, como era un jugador que jugaba por la banda derecha y que siempre lanzaba iba al interior y lanzaba ahí con su zurda, ¿no? Al final, creo que hay que trabajar en crear este tipo de análisis de los jugadores. Obviamente, Robben es un ejemplo muy sencillo porque era una jugada básicamente recurrente que hacía y que, Todos a la pesar de que veíamos. todos nos la veíamos venir, ¿no? Sí. Y menos mal que no tuvo bueno, ya ha acabado esa época. Sí. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco más de la oportunidad que genera el mundo del eSport con los profesionales del fútbol. Ya sabemos que Gerard Piqué colabora con COI, que bueno, hay algunos jugadores del Real Madrid que están haciendo sus pequeñas inversiones en estos equipos. Pero además de esa oportunidad más económica que podamos hablar, ¿qué tipo de oportunidades ves tú a la hora de que un jugador también practique estos deportes de esports? Hablabas del reflejo, hablabas de esas capacidades de reaccionar a lo que el rival hace. ¿Cómo lo podríamos relacionar? Bueno, sí, al final es competición, es comunicación mucho constante con tus compañeros de equipo, es entrenamiento también, es sacrificio, es perseverancia porque querer seguir mejorando. O sea, al final muchas de las aptitudes que se pueden encontrar en los esports se encuentran prácticamente en el deporte tradicional, incluso en el fútbol, ¿no? Entonces también eso, el practicar y el seguir practicando, y cuando ves que yo que sé, que tienes que sacar 1000 corners para poner el balón exactamente donde tú lo quieres, pues en los esports es igual. Si tú quieres hacer una jugada muy concreta de una combinación de
para atacar a este personaje tengo que hacer para adelante flash y dar estas teclas concretamente para hacer el combo que me quede perfecto, lo tienes que practicar 1000 veces para hacerlo en el momento exacto, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que hay muchísimas similitudes que se pueden aplicar o que se sacan, o sea, o de los esports, ¿no? Al final, como decíamos, los reflejos, etcétera, etcétera. En este caso, quizás los reflejos en los esports son no digo más necesarios, pero sí que decantan mucho más la partida hacia un lado y hacia el otro. Quizás en el deporte, pues en el fútbol puede ser los reflejos de un portero en un momento que saque una mano y para el balón, pero aquí, por ejemplo, en los esports es los reflejos de una teamfight en un momento de los jugadores ya te han definido la partida completamente, ¿sabes? Y casi incluso hasta el minuto 3 de partida puede ocurrir algo que ya te decante la partida para todo para los 40 minutos que quedan, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que vamos a encontrar como similitudes y cosas que ayuden, ¿no? En el día a día comparándolos unos con los otros. No sabemos si Courtois le dirá a Ancelotti que está entrenando mientras juega al LOL y no vaya al entrenamiento el lunes por la mañana, que le da... No sabemos. Oye, me gustaría hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué pensaría Aritz entrando en el cuerpo técnico de Ernesto Valverde, un equipo al que seguro que conoces bien? ¿Qué piensas que analizan? ¿Qué piensas que deberían trabajar más? No sé, desde una opinión, lánzate sin miedo, porque seguro que se te ocurren ideas o puntos en los que el fútbol podría tomar ejemplo. Sí, a ver, yo creo que al final es lo que hemos dicho, ¿no? Importante analizar el rival, yo creo que ya lo hacen, y seguro que lo hacen, analizar el rival, sobre todo muchas veces también un análisis individual de quién va a ser la persona que te vas a encontrar, ¿no? O sea, un análisis grupal de cómo funciona el equipo, pero luego también un análisis individual de tú siendo delantero te vas a encontrar a este central y lo que te va a hacer es esto, ¿sabes? Digamos quizás que no sé si lo tienen a día de hoy, pero quizás esas más entrenamientos individuales y charlas con cada uno, charlas de análisis con cada uno de los jugadores en base a qué es lo que se van a encontrar enfrente, no tanto como grupo, sino como contrincante que te vas a encontrar delante. En el League of Legends, la línea de bot está jugando el AD Carry y el support y tienes delante un AD Carry y un support, que se juega prácticamente de 2 en 2 en esa línea. Entonces es muy importante siempre nosotros es analizar. Mira, adelante tienes a Álvaro y Supa, que siempre que juegan juntos siempre intentan hacerte una cazada aquí o van a intentar hacer esto o esto, porque es como su forma de jugar. Porque los dos juntos, si están por separado, no, pero si están juntos, van a ir casi siempre a hacer esto porque los dos saben que funcionan muy bien así, ¿no? Pues quizás en la parte de fútbol es analizar, ¿no? Con tú, yo qué sé, Íñigo Martínez, te vas a encontrar en el partido de mañana a este tío delante y que sepas que cuando te lo encuentres cara a cara, por lo general va a intentar tirar hacia la derecha, o tirar un caño, o tirar tal, o no sé cuántos. O si van ganando 2-0, este tío siempre intenta hacer un caño para lucirse. Pues ten cuidado, o sea, ese tipo de cosas de análisis casi más como individuales, ¿no? Sí, pero que es algo que debe hacer el staff y que igual debe trasladar la conclusión a la que llegan a los jugadores, ¿no? Es un poco lo que tratas de decir. Exactamente, eso es. Bueno, pues oye, ya por último me gustaría ponerte en una especie de... Quiero preguntarte, hacerte una especie de challenge y me gustaría preguntarte qué prefieres. Si el Euskalduna rebasar por una final de la Superliga de LOL o de Valorant, lo dejamos ahí, o San Mamés celebrando un título. No sé, vale también que sean las dos y ojalá en el mismo año y sacamos la gabarra para ambos. Pero bueno. Pero quieres decir que la final en el Euskalduna que la ganamos nosotros y en San Mamés la gana el Athletic. Bueno, en los dos sitios celebrando, ojalá fuera como locales, sería la bomba, pero vamos. Celebrando un título, quieres decir, ¿no? Ya sea de Bison o del Athletic. Hombre, es fácil, yo creo que es fácil. Me voy a tirar a Bison, evidentemente, ¿no? Porque es aquí donde estoy y, joder, crear un equipo, o sea, estuvimos a punto de ganar la Superliga el año pasado en el primer split, que nos fuimos a Sevilla a jugar la final porque la Superliga en un año, al ser 10 equipos, en un año jugamos 2 ligas. Torneo de apertura, torneo de clausura, ¿no? Por así decirlo. Y en el primer split quedamos segundos, fuimos a jugar la final a Sevilla, perdimos en un mejor de 5, que siempre se juegan las finales, perdimos 3-0, nos pasaron por encima prácticamente yo creo que el mejor equipo que en los últimos años ha pasado por la Superliga, que fue aquel Fnatic Team, que en 18 partidos de liga regular solo perdieron 2, hicieron un 16-2. Y luego en el segundo split quedamos terceros. Cerquita nos quedamos de llegar a la final. Entonces, bueno, a día de hoy, o sea, tampoco he visto
ganar un título al Athletic, más allá de aquella Supercopa de rebote. Pero a día de hoy me quedo con levantar una Superliga de Baisos. Haces bien. Al final la pasión del Atleti siempre no te preocupes. Lo entiendo perfectamente. Que no pase como el Atleti, que las últimas finales, seguro que no, pero el Atleti puede ser de esos equipos que en las finales no rinde como debería. Le pueden los nervios. Seguro que tenéis muy bien analizado a Fnatic y al resto de rivales de la Superliga. Oye, Erich, ha sido un placer. Yo creo que esto ha sido una clase magistral de lo que son los esports y cómo analizáis al rival, cómo analizáis al equipo, cómo trabajáis dentro del staff técnico. Y ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Así que... el placer es estar con vosotros, Pablo, y el resto del equipo. Bueno, pues desde el grupo de Fútbol Analytics te damos un caluroso abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta la próxima, chicos. Chao.